El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, fue denunciado por violencia de género contra Fabiola Yáñez, quien es su expareja y madre de su hijo. A raíz de esta denuncia que tomó estado público y generó un gran escándalo político, creo que el más importante de las últimas décadas, una fundación, la Fundación Apolo, presentó una nota en ANSES para solicitar que a Alberto Fernández le saquen la pensión de expresidente de la Nación. Hoy entonces vamos a hablar si esto es viable desde el punto de vista jurídico. Luego yo voy a expresar mi opinión como abogada sobre qué es lo que me parece que sería bueno o útil que se reforme del régimen jurídico de este tipo de jubilaciones. Y por último te voy a pedir que vos dejes tu comentario, tu opinión, porque me parece que este es un tema muy importante que nos atañe a todos como sociedad. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a hablar sobre el tema específico de la pensión, quiero expresar mi apoyo y solidaridad hacia Fabiola Yáñez y hacia todas las mujeres que sufren violencia de género. Yo le creo a la víctima. Y me parece que estas son cuestiones ya totalmente graves que exceden cualquier otro debate sobre otras cosas que hayan pasado, sobre si nos cae alguien bien o mal. No podemos tolerar que haya violencia de género. Y más sobre todo si se produce contra una mujer cuando está embarazada. Así que creo que eso es lo más horroroso de todo. Y además también quiero expresar que me gustaría que la justicia no solamente sancione al violento, sino a todas las personas que lo encubrieron y que le omitieron ayuda a la víctima. Dicho todo esto, vamos a empezar a analizar este régimen previsional, ¿sí? Esto está dentro de los regímenes especiales jubilatorios. Esto está regulado en la ley 24.018 que establece, por una parte, este régimen especial para el presidente y vicepresidente de la Nación, los jueces de la Corte Suprema y los miembros del Poder Judicial, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Esta ley establecía otros regímenes especiales que fueron derogados, y esto está bueno también que el ciudadano de a pie común lo conozca. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que todavía existen esas jubilaciones de privilegio y lo cierto es que están derogadas. En el caso, por ejemplo, de los miembros del Poder Legislativo, los diputados y senadores tenían una jubilación especial regulada por esta norma, pero está derogada desde el año 2002. O sea que hoy en día solamente mantienen este régimen especial los presidente, vicepresidente, jueces de la Corte Suprema y los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, que tienen su régimen especial que es distinto del presidente y vicepresidente de la Nación. ¿Sí? Es totalmente, es otra parte de la misma norma. Esto está en la ley 24.018 que establece, ¿sí? Yo la voy a ir leyendo, no voy a poner los artículos acá, pero lo vamos a ir mencionando, y abajo del video les voy a poner el link para quien quiera leer la ley completa y tener más información. En el capítulo 1, esta ley habla específicamente sobre esta prestación a favor del presidente, vicepresidente y los miembros de la Corte Suprema. Y dice en el artículo 1, el presidente, el vicepresidente de la Nación y los jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones. Es decir, que esto que nosotros denominamos comúnmente pensión o jubilación de privilegio, en realidad para la ley se llama asignación mensual vitalicia. Después, bueno, habla en el artículo 2 sobre los jueces de la Corte Suprema. En el artículo 3 menciona de cuánto dinero es esta asignación y dice en el último párrafo: para el presidente de la Nación tal asignación será la suma que por todo concepto
corresponda a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema y para el vicepresidente las 3/4 partes de dicha suma. Es decir, la jubilación o técnicamente asignación mensual vitalicia del presidente va a ser igual al sueldo completo que cobre un juez de la Corte. Y para el vicepresidente las 3/4 partes de la jubilación del presidente. Después también en el artículo 4 habla del derecho a pensión que genera esta asignación mensual vitalicia y se le puede acordar a la viuda o viudo, no menciona conviviente, y también a los hijos solteros, hijos e hijas solteros hasta los 18 años de edad o que se encuentren incapacitados para el trabajo. Y acá hay dos situaciones. Una, si el hijo se incapacita siendo menor de edad, pero ya cobrando esta pensión, la va a mantener si a los 18 años se encuentra incapacitado, o que sea un hijo mayor a cargo del padre o madre que sea presidente y que cuando fallece el presidente, este hijo ya está incapacitado para el trabajo. ¿Sí? Estas son las dos situaciones. La pensión por fallecimiento en este caso es el 75% de la asignación mensual vitalicia que le correspondía ya sea al presidente o vicepresidente de la nación. Y después habla de cómo se reparte entre la viuda y los hijos menores o hijos discapacitados para el trabajo. En el artículo 5 habla de las incompatibilidades de esta asignación mensual vitalicia. Este es un artículo que ha tenido mucha resonancia por el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este artículo dice: la percepción de la asignación ordenada en el artículo 1 es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal, sin perjuicio del derecho de los interesados a optar por por estos últimos beneficios. Para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país. Por este último renglón, el expresidente Alberto Fernández, que se había ido a vivir a España, tuvo que volver a Argentina para poder cobrar esta asignación mensual vitalicia, porque si él se quedaba en España no la iba a poder cobrar. O sea que esta asignación es incompatible con el goce de otros beneficios. Y después hay otro artículo, bueno, la ley continúa con varios capítulos que están derogados, como por ejemplo el de las jubilaciones que eran para los legisladores, los ministros, o sea, había un montón de jubilaciones que se eliminaron. Y después en el artículo 29, la ley habla del único obstáculo para percibirla, que dice: los beneficios de esta ley no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político o en su caso previo sumario, fueran removidos por mal desempeño de sus funciones. O sea que la única forma de que un expresidente de la nación no cobre esta asignación mensual vitalicia sería, que no la cobre desde un primer momento, sería que haya sido removido del cargo por juicio político. Si este presidente renunció, puede cobrar la asignación mensual vitalicia. O sea que no hay un impedimento. Por ejemplo, de la Rúa cobró esta asignación mensual vitalicia y luego su viuda cobró la pensión derivada de esta asignación mensual vitalicia. Bueno, ahora hay algunas cuestiones importantes. No hay muchos antecedentes jurisprudenciales sobre estos beneficios. ¿Por qué? Porque no hay tantos beneficiarios como por ejemplo en el régimen jubilatorio de la ley 2441, ¿no? Que es de la que siempre hablamos. Obviamente, como hay pocos presidentes o vicepresidentes o jueces de la Corte, no hay demasiados fallos sobre el tema. Un caso importante como antecedente es el caso del ex juez de la Corte Bogiano, que fue destituido mediante un juicio político y que él luego quiso solicitar esta asignación mensual vitalicia, que le fue denegada justamente por este artículo que dice que es un obstáculo para cobrarlo el hecho de haber sido removido mediante juicio político.
Él solicitó la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, pero se lo rechazaron. Pero esta norma no establece que por una condena judicial posterior ni anterior se le pueda quitar o declarar la caducidad de esta asignación mensual vitalicia. Esto no es como algunas pensiones no contributivas que si la persona está condenada es una causal de extinción del beneficio. Acá la norma no lo establece. Por ese motivo, por ejemplo, el ex vicepresidente Amado Boudou cobra esta asignación mensual vitalicia. Entonces, lamentablemente, leyendo el texto de la ley, el hecho de que el expresidente de la Nación tuviera una denuncia o posteriormente una condena por violencia de género, por lesiones o por todos los delitos que se le imputen, no sería una causal dentro del texto de esta norma para que le sea removido el beneficio. Entonces, llegando a esta conclusión, lo que vemos es que la verdad es que hay que hacer una reforma legislativa sobre este régimen especial, porque seguramente vos estarás de acuerdo y obviamente te pido que dejes tu comentario abajo del video, pero a todos nos resulta muy chocante que el Estado le pague una asignación a una persona denunciada por violencia de género. Pero por otra parte, hubo también comentarios que vi en distintos posteos de personas que dicen por qué le tendrían que sacar su jubilación, qué tiene que ver con este tema, ¿sí? Porque la realidad es que hay muchos hombres que están denunciados o condenados por hechos de violencia de género y no por eso el Estado les deja de pagar su jubilación, ¿sí? Entonces, obviamente este es un tema que genera mucho debate, pero lo que yo creo, y esto es mi opinión, es que hay que hacer una reforma legislativa sobre este régimen especial y ahora te voy a decir las cosas que yo considero que habría que modificar. Por otra parte, hay una posición que es la del actual presidente que él quiere derogar, o eso manifestó, aunque todavía esto no se produjo, pero él quiere que se derogue a futuro el régimen de asignaciones mensuales vitalicias para el presidente y vice. Esto obviamente no puede afectar retroactivamente los beneficios ya concedidos, o sea que las personas que ya están cobrando esta asignación no podrían perder su beneficio por una derogación del régimen, ¿sí? Esto está claro. Y lo dijo el actual presidente. Pero, ¿cuáles son los puntos que desde mi punto de vista habría que reformar? Primero, que esta asignación mensual no sea vitalicia, sino que sea solo hasta la edad jubilatoria del régimen general. Es decir, que si el presidente se retira a los 55 años, que solo pueda cobrar esta jubilación hasta que cumpla los 65 y que ahí se jubile como cualquier ciudadano con los aportes que haya realizado. Pero yo sí creo que es necesario que se le pague una asignación, porque el presidente, por más que todos digan no, que se vaya a trabajar al sector privado, la realidad es que el presidente de la Nación, primero que es un trabajo muy expuesto, y segundo que durante el ejercicio de su cargo nombra una cantidad de empleados estatales que quedan en el Estado, solamente determinados cargos van a ser removidos por la siguiente gestión, pero la mayoría de los que nombre van a quedar. Entonces, si el expresidente o presidenta o vicepresidente se retira y luego va a trabajar a una empresa, puede aprovechar el hecho de haber nombrado una cantidad de empleados públicos para obtener ventajas, si además tiene acceso a información privilegiada que el resto de los ciudadanos no tenemos. Entonces va a haber toda una serie de incompatibilidades para que esta persona pueda trabajar en el sector privado. Este es un hecho de la realidad y en cualquier país del mundo los expresidentes tienen un régimen especial, no es que van a trabajar como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces, me parece bien que si esta persona no va a poder trabajar
inmediatamente, se le pague una asignación, pero cuando llegue a la edad jubilatoria, que esa asignación se le sea reemplazada por la jubilación ordinaria a la que tiene acceso como cualquier ciudadano y que viva de la jubilación al igual que todas las personas que tuvieron que trabajar y aportar para ello, ¿sí? O que se jubile por una moratoria si es que no tiene los años de aporte suficientes. Esto por un lado. Por otra parte, no considero que sea correcto que esta prestación genere derecho a pensión, porque la realidad es que si una PUAM o una pensión no contributiva no generan derecho a pensión, esta asignación no tendría que generar derecho a pensión, porque veamos este caso. De la Rúa solamente fue presidente durante 2 años. Cobró esta asignación mensual vitalicia y luego su viuda también. Entonces, por una persona que solo estuvo en ejercicio durante 2 años, luego el Estado tenga que gastar dinero durante décadas para pagarle esta asignación y luego a su derechohabiente, ahí sí me parece que es algo que está totalmente injustificado, cuando ese expresidente se podía jubilar como cualquier ciudadano, ¿sí? Por otra parte, creo que sí tendría que haber causales de extinción del beneficio, además de que se extinga por edad, como dije. Tendría que haber causales de que, por ejemplo, por una condena excluyan de la posibilidad de cobrar este beneficio. Y también me parece que en los casos en los que el presidente o vicepresidente no complete su mandato, se le pague de manera proporcional al tiempo que efectivamente trabajó. Porque, por ejemplo, sea el caso del expresidente Rodríguez Sá, que solo fue presidente por 1 semana y que está cobrando esta asignación hace más de 20 años. Entonces acá sí me parece que es un abuso total que lo cobre. Y obviamente sé que muchos de ustedes quieren saber qué opino yo sobre el tema de que la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, cobre 2 asignaciones, o sea, la que cobra por ser ella presidenta y la pensión derivada del ex presidente Kirchner. Yo ya hablé de esto en un video que hice hace varios años, que está en mi canal de YouTube, pero si ustedes quieren que haga un nuevo video, ¿sí?, lo puedo hacer nuevamente. Yo en ese video analicé el expediente judicial, que en ese momento era un expediente público. Luego de eso se ve que el expediente lo reservaron, porque yo luego intenté entrar en otras oportunidades y no lo volví a encontrar. Es como que lo bloquearon en la página del PJN y no se puede acceder. Pero si ustedes quieren que haga un video específico sobre ese caso, nuevamente, o pueden ver el video viejo o puedo hacer uno nuevo si ustedes lo quieren. Igualmente, yo ya en las conclusiones de ese video lo que dije es que la sentencia era correcta, pero por un tema procesal, porque estuvo mal el procedimiento de cómo se lo suspendieron el beneficio, y por ese error administrativo todos los argentinos estamos pagando 2 beneficios incompatibles que no debería estar cobrando, ¿sí? Pero hubo un tema procesal de que eso se hizo mal, como se lo quisieron suspender. Espero que toda esta información te haya aportado un poco más de claridad sobre el tema. Ustedes saben que uno de los objetivos de este canal es que la gente conozca las normas jurídicas y tengan más información. Después cada uno se forma su opinión. Obviamente todas las opiniones son válidas y uno muchas veces opina no desde lo técnicamente jurídico, sino desde lo moral, y vos decís, no, es inmoral que esta persona cobre este beneficio. El tema es que la ley dice determinadas cosas y lo único que podemos hacer, si no nos gusta la ley, es modificarla o declararla inconstitucional, pero la realidad es que la ley dice lo que dice. Entonces, yo creo que sí sería bueno que esta ley sea reformada y se adecúe, porque la verdad es que creo que hay más casos de expresidentes que no merecen cobrar esto de los que sí efectivamente merecen cobrar. Así que bueno, ahora te saludo, nos vemos en el próximo video y espero leer abajo de este video tus comentarios.